Bienvenidos a nuestro podcast Neurociencia y Gestión Humana, el podcast del Departamento de Neuropsicología y la coordinación del área industrial del Departamento de Psicología de la Universidad del Valle. El objetivo de este espacio es conocer algunos temas vinculados con la gestión humana, con la neurociencia, su aplicación y la forma en que puede ayudar a las personas de todos los ámbitos. Soy la doctora Claudia García de la Cadena y está con nosotros el ingeniero Jorge Mario García Bautista, que trabaja en la oficina como director, en la oficina en un VG, como director del Centro de Emprendimiento VG CREA. Muchas gracias, ingeniero Jorge Mario, por estar aquí con nosotros. Gracias, Claudia, bienvenido. por la invitación. Bueno, en este episodio, como platicamos, hablaremos sobre el emprendimiento y la neurociencia. Así que empezaremos por la primera pregunta hacia el ingeniero. Ingeniero, ¿cómo podemos definir qué es el emprendimiento? Buenísimo. Muchas gracias, Claudia, por la invitación también y por esta iniciativa tan bonita y que podamos compartir de cierta forma temas que nos apasionan. En mi caso, me apasiona el tema del emprendimiento. Desde muy pequeño me llamó la atención el emprendimiento y que hoy nos traigan a este espacio para poder platicar de esto, pues es un tema bastante interesante que podemos compartir. ¿Qué es el emprendimiento? Es un tema difícil de definir, pero a la vez les quiero contar que es bastante fácil de entender, ¿verdad? Muchos autores mencionan el emprendimiento como una acción, la mencionan como una mentalidad de querer hacer emprendimiento. En general, el emprendimiento lo podemos definir como una actividad que el ser humano realiza con dos importantes actividades: capturar, identificar un problema difícil de resolver y tener todas las habilidades físicas y mentales para resolverlo, y por medio de diferentes actividades y que le agregan un ingrediente que es la innovación. Pero el emprendimiento es una actividad que promueve que la gente salga a buscar oportunidades en la calle y que luego esa oportunidad la pueda explotar, la pueda comercializar. En la universidad hablamos un poquito, hasta cierto punto, es un tema álgido hablar de dinero, pero es la responsabilidad de un emprendedor generar dinero, hablar de dinero. Entonces, el tema de emprendimiento involucra esa acción de poderse salir de su zona de confort y también poder identificar esas oportunidades que después, al momento de regresar a su casa, a su espacio, para poder identificar las oportunidades, definir soluciones puntuales que le hagan ese beneficio. Otra muy buena definición o una forma de ver el emprendimiento es la capacidad que tiene el ser humano de poder mover recursos. Eso significa que donde yo estoy utilizando recursos que tienen bajo rendimiento, yo tengo la capacidad de mover esos recursos hacia una zona de alta rentabilidad. Y eso es bien interesante que lo podamos ver, porque no necesariamente implica crear algo nuevo, sino que tal vez solamente enfocarnos en resolver cosas que ya existen, pero desde una perspectiva en la que genera más valor para la gente. Entonces, por ahí podemos definir básicamente el emprendimiento, Claudia. Para la gente que nos está escuchando, seguramente pensará, ¿qué tiene que ver mover recursos? ¿Qué tiene que ver con crear oportunidades y generar dinero? Porque entonces, cuando hablamos en realidad, sobre cómo generar dinero, aprendemos a generar dinero, aprendemos a innovar, ¿qué pasa con la creatividad? Tal vez puedes hablarnos sobre eso. Buenísimo, excelente pregunta. El tema importante que queremos ver aquí es que el emprendedor se puede formar. Esto es importante. Tal vez hay diferentes perspectivas, pero hay emprendedores por vocación. Es decir, nacen emprendedores, y a per se su familia es emprendedora, toda la gente, todo el momento tuvieron esa oportunidad de tener negocios, de tener experiencias donde se salían de su zona de confort, pero también hay emprendedores por formación, es decir, que se forman para ello. Nosotros creemos en el Centro de Emprendimiento que todas las personas pueden ser emprendedoras. Evidentemente, las personas que vienen de una familia que han tenido muchas experiencias emprendedoras tienen una probabilidad más alta de ser emprendedoras. Y hay otras personas que tal vez han toda la vida venido de una familia bastante dada hacia la empleabilidad, o de trabajar para una empresa,
tal vez no necesariamente tienen las habilidades desde un principio, pero la buena noticia es que sí se pueden adquirir y de hecho son muy necesarias, porque no solamente estamos hablando de que el emprendimiento es para crear negocios, Claro. estamos hablando también la habilidad de las personas de poder entablar relaciones, construir equipos, que eso no es nada más para empresas, eso funciona para un laboratorio, para una investigación. Entonces son habilidades y competencias que uno va adquiriendo en el transcurso del camino. ¿Cuáles son algunas condiciones iniciales para que una persona decida o pueda formarse en emprendimiento? Yo creo que la primera más importante es la decisión personal de cada uno de poder asumir riesgos y estar dispuestos a salir de su zona de confort. Esa es una primera condición para poder estar abierto a recibir esos procesos de formación emprendedora. Oye, Jorge Mario, muchas veces se habla, y bueno, a lo largo de estos podcasts, de este podcast de neurociencia y de gestión humana, se habla mucho sobre liderazgo y la capacidad que tenemos de formar equipos para hacer emprendimiento, porque a veces hablamos de que, ¿será que podemos ser emprendedores solos? ¿O necesitamos hacer redes para poder tener mayor éxito? Excelente pregunta. Y esto es bien importante poderla responder. El emprendimiento es un deporte en equipo, no es un deporte para estar trabajando solo. Es mucho más difícil que uno quiera ser el que abre la puerta del negocio, el que barre, el que limpia, el que cobra, el que atiende. Es muy complejo. En los ecosistemas de emprendimiento más grandes del mundo, el emprendimiento se trabaja en equipo y se trabaja con diferentes actores que tienen diferentes capacidades, diferentes condiciones. Por ejemplo, un emprendedor no necesariamente es muy bueno para resolver problemas técnicos. Un emprendedor probablemente sea muy bueno para vender, entonces necesita una buena parte, alguien que sea técnico. Un emprendedor tal vez no necesariamente es muy bueno para poder ver detalles en algunos puntos. Otras personas pueden ser muy buenas para poder conversar con la gente y entender necesidades. Entonces, el emprendimiento debe ser tratado como un deporte en equipo. Es algo muy importante que se tiene que considerar siempre. Ok, y quizá para la gente que nos está escuchando, hay otro tema que hemos discutido también en los podcasts que tiene que ver con tu creatividad. Es decir, sabemos que las áreas frontales o prefrontales de nuestro cerebro hacen que podamos ser más creativos, que podamos tener un pensamiento divergente. Si es así, en los procesos de emprendimiento hay madurez, uno cambia o uno forma equipos o uno tiene lecciones aprendidas de cuando está haciendo este proceso. Totalmente, la creatividad es importantísima en temas de emprendimiento y justamente, Claudia, es bien importante ver de que la creatividad va evolucionando y es parte del proceso de emprendimiento entender que uno no va a tener éxito la primera vez. No hay un emprendimiento exitoso sin pasar por un proceso de fracaso. Y ese fracaso tiene mucho que ver con la parte de nuestras habilidades que tiene que ver con creatividad. Por ejemplo, la mayor parte de los emprendedores fracasan al principio, la primera vez fracasan por una condición importante que es no entienden que un emprendimiento nace a partir de un problema que hay que resolver, sino que algunas veces decimos, tengo una excelente idea, tengo una idea fantástica que quiero resolver, y regularmente el proceso de aprendizaje inicia con el decir, ok, esta idea resuelve un problema real, resuelve un problema grande, resuelve un problema difícil de resolver. Y cuando nos damos cuenta dijimos, no, tenemos que hacer ajustes a nuestra idea. Y entonces la creatividad se vuelve a poner a prueba y vuelve a ensayar. Y ese es un proceso constante del emprendedor. Yo diría que un emprendedor es de las personas que más actualizado debe tener y bien ejercitado ese músculo de la creatividad. Cada vez que hay cambios en la economía, que hay cambios en los mercados, siempre viene otra vez el ejercicio de la creatividad. Sí, definitivamente muchos de estos elementos que hablas, de cómo se va madurando, de cómo la clave, creo que para los que nos están escuchando, es que un emprendimiento tiene que ver solucionar un problema. Totalmente. ¿No? De ahí parte todo el proceso del emprendedor. Es decir, no, porque a veces nos han preguntado sobre todo este tema, ¿verdad? Yo pregunto a los jóvenes, porque algunos de las gentes que van a escuchar este podcast son jóvenes, y entonces me dicen, bueno, pero si yo tengo una idea como un inventor, ¿eso es hacer un emprendimiento? Le digo, bueno, te pregunto, experto, a ver, Jorge Mario, dime, ¿inventarte algo es ser emprendedor? Buenísimo, muy buena pregunta.
Tener un invento es un buen inicio. Sin embargo, tener un invento per se no implica que ya soy un emprendedor. El emprendedor tiene 4 características bien importantes, el que podemos mencionar en un resumen muy fuerte. El primero es, tiene la capacidad de encontrar un problema. Eso es lo básico que tiene la actividad del emprendedor. La segunda tiene que ver con el invento, crear la solución. Excelente. Esa es una parte del emprendedor, pero es un invento per se, no es un emprendimiento, porque necesita resolver un problema. Pero hace falta el tercer elemento, que el tercer elemento tiene que ver con saber entregar esa solución en el problema o la gente que tiene el problema. Y la entrega es compleja. Entregar un producto es complejo, entregar un servicio es complejo. Y el cuarto elemento, que es lo que hemos estado hablando, el emprendedor se queda o captura valor, es decir, genera un beneficio económico. Esos son los 4 elementos cruciales para que un emprendedor pueda tener una actividad emprendedora per se. Entonces, tener un invento es ya parte del segundo, pero le hace falta las otras 3 cosas. Que resuelva un problema, que se pueda entregar y que se pueda generar dinero. Ok. Pues muy bien, la verdad es que es interesantísimo. Creo que este va a ser el primero de otros que estaremos invitando al ingeniero para poder estar con nosotros y poder desarrollar, porque en realidad tenemos que tener una cultura de resolver problemas en este país. Creo que necesitamos abrirnos a esta perspectiva no tan rígida de lo que a veces entendemos que es un emprendimiento. Y una cosa que me gusta mucho es cómo podemos enseñarles a generar valor de lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Así que muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos. Gracias, Jorge Mario, por estar con nosotros. Y bueno, hasta pronto y nos vemos en el otro capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día.